Y pido que tu Espíritu hable a nuestro corazón y que nos dé la fuerza, Padre de la gloria, para poder entender y comprender tu palabra conforme tú quieres que escuchemos y entendamos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Amén. Amén. Pueden sentarse. Doy gracias a Dios que en medio de todo Él cumple sus promesas en nosotros. Y digo cumple porque cada mañana es Dios cumpliendo algo que ha prometido. Amén. Ahora, he estado analizando la palabra de Dios. Encuentro algo importante que quiero compartir. Probablemente hoy no alcance a explicarles todo. Voy a continuar a otro domingo. Pero creo yo que todos tenemos un antecedente histórico en la Biblia en el cual nos relacionamos. Cuando Dios escoge, cuando Dios aparta, cuando Dios selecciona a una persona, o cuando Dios se agrada de una persona, en medio de la familia, de la iglesia, de la sociedad, cuando Dios se complace y escoge a una persona para algo en especial, para algo en específico, va a haber adversidades. A veces queremos que todas las cosas marchen a favor, que todo vaya bien. A veces queremos que nos vaya lo mejor. Pero yo quiero que me acompañen a una porción que vamos a analizar con algunos contextos históricos que Jesús habla y lo registra Mateo. El levita, el hombre que estaba cobrando los impuestos. Si me explico, Mateo, en su capítulo 10, escribe algo que Jesús dijo. Y ahí es donde yo quiero que analicemos algo que pocas veces se analiza. Nos vamos siempre a lo superficial, nos vamos siempre a lo que nos llama la atención. Y yo quiero que analicemos versículo 34 al versículo 38. Mateo 10, 34 al 38. Pónganse de pie, por favor. Jesús hablando sobre el propósito de su venida, el propósito de su existencia en esta tierra. Dice así: para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Versículo 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Yo quiero regresar al versículo 36 y quiero que leamos todos juntos el 36. Unidos. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Pueden sentarse. A primera vista podemos pensar que parece que Dios vino a causarnos problemas. Parece que la existencia de Dios en nuestra vida vino a causarnos estira y afloja. Y aquí quiero que empecemos a analizar partes, palabras, contextos que Jesús habla. Porque hay una verdad en el versículo 36. Los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Y no se refiere al sexo masculino. Se refiere en general al ser humano. Inicias un proyecto, ¿quién te va a poner los primeros pretextos? Tu familia. ¿Quieres estudiar? ¿Quién te va a poner los primeros pretextos? Tu familia. ¿Quieres hacer algo diferente? ¿Quién te va a poner los primeros señalamientos? Tu familia. Pregunto, ¿qué acción, proyecto, qué propuesta, qué cosa ha hecho el ser humano de manera histórica que su familia no se oponga? ¿Carpintero? ¿Albañil? La profesión de robo, de fraude, muchos la agarran en secreto y la familia ni se dio cuenta. Para que se oponga. Por eso no le dice nada.
No sé si me explico. Quiero que analicemos, parece que Jesús está hablando algo más allá. Y hay muchos que dicen, no, es que aquí dice Jesús que vino a traer espada y yo por eso mejor no me hago tan exageradamente cristiano. Otros dicen, no, es que esto está hablando Jesús y es porque está tratando de dividir la teología de los tiempos de los fariseos, de los saduceos. Hay muchas explicaciones al respecto, pero la verdad es que en la propia casa hay división por causa de la fe. La Biblia nos dice que en los tiempos de Jesús hay una familia que registra una división. Y me refiero a una mujer que en su vida pasada había sido una prostituta, una mujer que vendía su cuerpo. Y a otra mujer que al estar sin su hermana se hizo responsable de la casa, estaba afanada, preocupada para atender a su hermano, a su familia. Y ya saben a quién me refiero. Lázaro, María y Marta. 3 hijos de familia, que de una u otra manera cada quien vivió su propia vida. De Lázaro no se registra muchos datos de su trabajo, pero como todo hombre, me imagino que se dedicaba al comercio del campo, a la siembra y a lo que era más común para los israelitas. Quiero que comprendamos este panorama familiar, porque cuando María encuentra la salvación a los pies de Cristo Jesús, su vida cambió radicalmente. Cuando María encuentra una vida transformada, limpia de todo pecado a los pies de Cristo, su vida cambió radicalmente. Y ahora vemos en María una mujer que busca de Dios. Pero ¿qué pasó con Marta? Su hermana ya era diferente. Y en lugar de ver la vida diferente, va y le dice a Jesús, mira, es que mi hermana no ayuda. A ver, ¿qué prefieres? ¿A una hermana que te llegue toda perfumada, besuqueada, que te llegue con evidencias de sus amores, de todas maneras no ayuda? O a una hermana que ya está cambiada, transformada, pero tantos años sin saber las responsabilidades de casa. ¿Sí me explico? No digo que sea floja, porque la Biblia no dice que sea floja. Dice que Marta le dijo, me deja, no me ayuda. Pero sí registra que María buscaba mucho a Dios. ¿Sí me explico? Y es ahí donde dije hace un rato, a veces la fe causa división. Uno quiere ir a la iglesia y el otro dice no. Uno quiere orar y el otro dice no. Uno quiere ayunar, quiere que la familia ayuna y dice no, nada más tú te la pasas ayunando. A mí me caló cuando mi madre, mi propia madre, dijo a los hermanos, el más flojo de todos es Elías. ¡Pum! Por un rato destrozó mi corazón, mis sentimientos, mis emociones, me destruyó, ¿sí me explico? Pero por otro lado, como que trató de suavizar, poner un ungüento de la tía y de la pomada de la campana y poner una venda y dijo, pero el que más ayuna, el que más ora, el que Dios más usa, es a Elías. Por un lado me sacó del área laboral y me puso en el área ministerial, pero mientras yo ya iba herido. Era un pequeño, yo no sabía. ¿Me estoy explicando? Eso marcó un reto en mi vida y yo dije, le voy a demostrar a mi madre que no soy ningún flojo. Llegó el momento que todos en mi familia, cualquier cosa, cualquier pregunta laboral de trabajo, era con Elías. Albañilería, mecánica, cualquier cosa, Elías. Desde mis hermanos mayores hasta mis hermanos menores. Un día yo le reclamé a mi padre y dije, papá, ¿por qué a mi hermano le diste este trabajo, esta profesión, a mi otro hermano esto y a mi otro hermano, y a mí no me diste y me mandaste a administrar un negocio en una empresa, un trabajo, que eso no es profesión? Nada más cobrar, meter caja al dinero, registrar las ventas y ¿qué profesión es esa? Se me queda viendo mi padre y ahora entiendo que fue Dios hablando a través de él, diciéndome, a ti te di la mejor parte. Y yo todavía le respondí, ¿mejor parte? ¿Vender, cobrar, atender a los clientes? Dijo, tú no lo comprendes hoy. Yo me quedé con esas palabras y yo siempre quería que mi padre me diera respuesta, pero un día Dios me dio la respuesta. En búsqueda de Dios, Dios me dijo, dice, a ti te di la mejor parte. Yo no lo comprendía. ¿Sí me explico? Hasta pasado el tiempo me di cuenta que Dios estaba obrando.
La división va a generarse por causa de nuestras ideas. ¿Cuántos de nuestros hermanos que conocen la palabra no viven la palabra como se nos fue predicada y enseñada? ¿Cuántos de nuestros hermanos ya a poco tiempo de caminar en el evangelio ya marcamos una pequeña diferencia y discrepancia en la forma de creer? Quiero que vayamos, dice el versículo 36, y los enemigos del hombre serán, no dice son, no dice fueron, serán los de la propia casa. Hay algunos estatutos en algunas religiones. Una, cuando uno de la familia deja de ser de esta religión y se hace pentecostés, la religión obligan a la familia a vetar a este miembro, sea hijo, sea hija, sea padre, sea madre, quien sea. Tienen prohibido saludarle y lo desconocen, al grado que muchos padres quitan del testamento a este hijo porque se hizo pentecostal. Puede hacerse bautista, puede hacerse católico, puede hacerse de cualquier otra religión, pero exclusivamente si se hace pentecostal, ¿qué creen? Le quitan todos los derechos. Hay otra religión que si te sales de ellos, te quitan todas las propiedades, te quitan todo y te quitan a tu hija, a tu hijo, a tu mujer o a tu esposo. O sea, llegan a un grado más. Todo por creer al evangelio. Hoy en día, en nuestro México, hoy, este día domingo, el día de ayer sábado, en México, en muchas ciudades de nuestra república, en muchos pueblos, han sacado hermanos por su fe en Cristo Jesús. Les están cortando la luz, les están quitando los derechos, y la propia familia, los propios hermanos, los propios padres van y acusan a quien se hizo evangélico. Y estamos en México, donde la libertad de expresión y religiosa está vigente. Dice Jesús, vayamos al versículo 34, y yo quiero que vayamos a la primera parte del 34, a ver unidos, ¿qué dice el versículo 34? No penséis que he venido para traer paz. Esa es la primera parte. Muchos pensamos que venir a Cristo es vivir en paz. Me va a ir bien. Y si yo le digo a una persona, ven a Cristo, tus problemas se van a acabar, les estoy mintiendo. Los problemas no acaban en Cristo. No sé si me explico. La diferencia es que en Cristo puedo encontrar respuesta a los problemas. Esa es la diferencia. No es que se acaben las enfermedades. En Cristo encuentro sanidad a cualquier enfermedad. ¿Sí me estoy explicando? No es que se acabe la pobreza. En Cristo soy más que vencedor y soy rico de acuerdo a su riqueza en gloria, dice Pablo. Esa es la diferencia. Y el pensamiento de muchos cristianos es que piensan que estar en Cristo es estar en paz con todo. No, estar en Cristo, Jesús añade y dice, no he venido a traer paz, sino espada. ¿Qué diferencia? ¿Quieres leer la Biblia? Les dije, a mí mi propia madre dijo que era el más flojo, hasta que pasó el tiempo y escuché de mi madre la diferencia que dijo, el que más trabaja, el que más es responsable y sabe hacer de todo, es Elías. ¿Cuántos años pasó para que yo escuchara eso? Mínimo, si no mal recuerdo, fueron como unos 14 años. Pero fue un reto. Pero si yo me quedo con la herida, resentido, ¿sí me explico? Si yo me quedo con ese pensamiento y esa frase, Dios no va a orar en mi corazón. Recuerdo que un hermano mío, mi propio hermano, me confrontó en una de las puertas de los cuartos de la casa y me dijo, ya no sé quién eres. Y me dijo tantas cosas que destrozó mi corazón, mi aprecio hacia él. Y el diablo llegó con la oportunidad de esperarme para destruirme en contra de mi hermano. Yo solamente lloré y recuerdo que me regresé a mi cama, me fui a la cama y empecé a orar. Yo quería que Dios en ese rato bajara y sanara mi corazón, pero no fue así. Yo me levanté y mi corazón seguía herido, lastimado, mi corazón seguía marcado por esas palabras. Y miré a mi hermano y parece que una mano se me empuñaba y me decía mi voz, demuéstrale quién eres. Eres el mayor, le puedes dar. Y vas y le dices a tu papá y le van a pegar a él porque te van a creer a ti. La mente me estaba traicionando.
¿Y sabes cómo me di cuenta? Que aunque yo le había pedido a Dios que sanara mi corazón y me ayudara a perdonar a mi hermano, la única acción que vino Dios a obrar es cuando frente a mi hermano le dije, perdóname, cuando yo no tenía la culpa. Pero es que Jesús me enseña algo en su palabra, que si yo tengo algo contra mi hermano tiene algo contra mí, debo de hablar con él. ¿Sí me estoy explicando? La rivalidad entre familia no es una profecía para que la familia esté dividida. Es una realidad que en Cristo Jesús tenemos que superar. Cuando yo hablé con mi hermano, le aclaré las cosas y me acerqué más, le di un abrazo. Y yo recuerdo que mi madre en mi infancia me decía, dale un beso a tu hermano, o viceversa, que me dieran un beso. Mi mente me decía, pero tú no le des el beso, tú no tienes por qué abrazarlo, él te ofendió. Cuando yo le di el beso y el abrazo a mi hermano, sentí como Dios sanó mi corazón y comprendí que aunque yo le diga a Dios, sáname de la herida que mi familia me hace, Dios ya tiene la cura, pero lo va a hacer cuando yo decido perdonar y enfrentar a la persona que me ha lastimado. Por eso Jesús dice, deja tu ofrenda en el altar, ve con tu hermano. Jesús no dice, ahí, pídele a tu Padre que está en el cielo que te ayude a perdonar. No, dice, deja y ve. ¿Comprendes? La rivalidad en familia se va a dar dentro de la familia cristiana o dentro de la familia católica, no sé si me explico, dentro de los testigos de Jehová o dentro de los mormones, dentro de cualquier familia hay diferencias de pensamientos y va a haber problemas. Dice Jesús, versículo 35, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre y a la hija contra su madre y a la nuera contra la suegra. Quiero que veamos esto. Jesús no viene con la intención de dividir familias, cuando el objetivo de Dios es unir familias, pero quiere que descubramos cómo estamos realmente. El verdadero hijo, la verdadera hija, los verdaderos padres, los verdaderos suegros, cuñados, concuños, la verdadera familia, la vamos a descubrir en los problemas. Cuando se te acaba el dinero y no puedes aportar en casa, ahí vas a descubrir qué piensan de ti. ¿Sabes qué sucede? Que no has aportado en la casa y te ven leyendo la Biblia, ¿qué te va a decir la familia? Si eso que estás leyendo la Biblia. Si te ven orando, ¿qué te van a decir? Mira, ¿de qué te sirve orar? Deberías irte a trabajar. Y añadimos la palabra floja, flojo. En Tierra Caliente decimos otras palabras comunes, social, que no son grosería, pero califican de algo más superior a la flojera. Ahí es donde viene Jesús, que por causa de eso, recuerdo que una mujer le dijo a su madre, ¿de qué te sirve ser cristiana? Y la mujer llegó llorando a la iglesia y me dijo, pastor, ¿por qué mi hija me dice eso? ¿Cuántas hijas tiene? Tengo 6. ¿Cuántos hijos? Tengo varones, tengo 7. Imagínate cuántos hijos tenía esta mujer. Pero una de las 6 hijas le dijo a su madre, de nada te sirve ser cristiana. Le dije, ¿pero qué está pasando? Ay, es que mi hija quiere que le pague a los que vienen a cobrarle cada 8 días. ¿Pero usted la endeudó? ¿Por qué? ¿Es deuda? No, es que fue a sacar unos muebles y no quiere pagar. Y cuando su marido, mi yerno, llega con dinero, se van a cenar, se van de vacaciones. Llegan los cobradores, no hay nadie en casa, se le acumula. Cuando regresan de gastarse su dinero, mamá, préstame para pagar. Yo le digo, no, si tu marido trabaja, que te pague. Y si no, regresa al mueble, ¿para qué lo tienes ahí? Sacó una televisión de las más grandotas, quitó la televisión, la tiró a la basura y estaba funcionando. Llega una vecina, se la lleva y todavía se enoja porque se la lleva si estaba en la basura. Pero empezaron a venir a cobrarle la televisión y ahora quiere que yo se la pague. Por lo menos hubiera ido a recoger la televisión para venderla y de ahí darle el dinero. Hay gente que piensa que porque tú lees la Biblia horas, debes de ser perfecto. Es ahí donde se cumple esto. ¿Y quién crees que te va a acusar? No van a ser los vecinos.
van a ser tus propios hermanos, tu propia familia. El versículo 37 dice, el que ama a padre o a madre más que a mí, aquí viene Jesús a hablar algo ampliamente. Yo como padre quiero que mis hijas, que mis hijos sean trabajadores, sean ordenados, sean acomedidos, descubran lo que estoy pensando para que me lo guisen, descubran lo que estoy pensando para que laven los trastes, descubran lo que estoy pensando para que alguien diga me voy yo a las tortillas. ¿Pero qué creen en familia? Vete a las tortillas y dice esta persona, manda fulano, otros dicen no puedo, yo ya lavé los trastes. ¿Sí me explico? Y empezamos con las discordias, empezamos con este problema, y aquí es donde viene algo, solamente para las cosas de Dios. Muchas veces los padres usan de autoridad para que los hijos no busquen de Dios. Y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta que los padres vienen a veces a impedirnos acercarnos a Dios. Versículo 37 dice el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y hace referencia a poner a nuestros padres sobre nuestra salvación. Esto no significa que hay que desobedecer. Jesús nunca dice, ¿sí me explico?, que hay que deshonrar a los padres. No, está diciendo que mi prioridad es salvación, porque la salvación es individual. Yo tengo que pensar en la salvación. El que ama a padre más que a Dios está teniendo un problema de amor y de prioridad. Versículo 38. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno. Y es ahí donde empecemos a hablar. ¿Son propósitos o coincidencias? ¿Por qué los que amamos a Dios, nuestra familia nos dice, ¿de qué te sirve ir a la iglesia? ¿De qué te sirve estudiar la Biblia? ¿De qué te sirve prepararte? ¿De qué te sirve? Como si leer la Biblia fuera varita mágica, la cartera se nos llenara y decir, mamá, ¿qué hay para la semana? No sé si me explico. Como si leer la Biblia fuera una varita mágica y los trastes se arreglaran, se limpiaran, se lavaran solos. Existen coincidencias y yo quiero que vayamos a analizar algunos momentos de historia. Dije que te iba a explicar de manera histórica. Yo quiero hacerte una pregunta. En el libro de Génesis vas a encontrar la respuesta a esta pregunta. ¿Quién mató a Abel? Su hermano. Capítulo 4 dice, acompáñame, que después de que Eva y Adán salieron del huerto, salieron con una maldición. Estando fuera del huerto, dice la Biblia, conoció a Adán a su mujer. Esto se refiere a que tuvieron intimidad. Y dio a luz a Caín. Y fíjate cómo lo recibe Eva, con amor. Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Ella estaba contenta, emocionada, aceptando la voluntad de Dios. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas. ¿Coincidencia o propósito? Pastor de ovejas. ¿Quién se iba a imaginar que la función, trabajo, profesión de Abel se iba a convertir en un ministerio muchos años después? Pastor. Pudiéramos decir que entonces Abel fue el primer pastor muerto. Y no fue muerto por el vecino, no fue muerto por el compadre, por el amigo, por aquella otra persona, por su propio hermano. Esto no es una profecía, que a los pastores, los que más nos van a criticar son los hermanos, pero es una coincidencia. Le dijo un hombre a mi abuelita, Amapolo, amá, mi hermano agarró un trabajo de flojos, ¿quién no puede pastorear y predicar? No sé por qué lo apoyaste. Le dijo mi abuelita, hijo, a tu hermano lo consagramos desde la infancia para el pastorado. Dice, yo también puedo predicar. Y eso llegó a oídos de mi padre. ¿Cómo lo criticaba? Que un día mi papá iba a salir por asuntos de la superintendencia. Y le dijo, hermanos, el próximo domingo va a predicar mi hermano. No, mi tío se sintió grande. Cuando ya estaba aquí para predicar, leyó todo el capítulo.
Vamos a volver a leer. Y volvió a leer el capítulo. Vamos a volver a leer y leyó el capítulo. Hermanos, está muy linda la palabra. Vamos a volver a leer. 5 veces leyó el capítulo. Dijo, ¿verdad que está muy claro? Que Dios les bendiga. Se baja y deja el micrófono en el púlpito. Se le queda viendo a mi mamá. ¿Cuántos minutos pasaron por leer 5 veces el capítulo? No que era fácil. No sé si me explico. Dios nos dice algo aquí. Dice en Génesis capítulo 4, versículo 2. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andado el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda. ¿Quién trajo una ofrenda? Caín. No fue Abel, fue Caín el que tomó la iniciativa como hermano mayor de Abel. Excelente, buen ejemplo, lo aplaudimos. Y Abel trajo también de los primogénitos de las ovejas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero quiero que hagamos una pausa. ¿Quién le dijo a Dios que mirara bien a Abel y no mirara bien a Caín? ¿Alguien se lo dijo? No. ¿Pero por qué Dios miró con agrado la ofrenda de Abel? ¿Porque le cayó bien? Es que aquí hay un principio. Veamos. Abel trajo de lo primero. Y Caín trajo, ¿de qué dice la Biblia? Del fruto de la tierra. En otras palabras, Caín trajo de todo, pero no buscó lo mejor. ¿Sí me explico? Abel buscó lo mejor. ¿Quién le dijo a Abel que a Dios le gustaba lo primogénito? Nadie. No había una ley que estudiara la ley, es que de Dios es todo primogénito. No, algo natural. Quiero que veamos. Versículo 5. Pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. ¿Y qué dice el versículo 5? Se ensañó Caín y decayó su semblante. Oye, hay que preguntarle a Caín, Caín, ¿por qué te enojas? ¿Me explico? ¿Qué culpa tiene tu hermano? Oye, si a ti se te quedó salada la comida, ¿por qué te enojas? Si le faltó aceite, le faltó agua, no te rindió, ¿por qué te enojas? Ya son los resultados. No sé si me explico. Si fue a tu hermana que no le quedó bien la comida, ni modo. Fíjate bien cuántas veces en la casa el diablo aprovecha nuestra realidad para meternos en pleito. Y que escuches que tu mamá diga, ay hija, qué bonita, qué sabroso te quedó bien este chile. ¿Qué dice tu corazón? Y de mí no dijo así. Es tu problema si dejas que ese pensamiento crezca. Tu mamá no te está diciendo, ay hija, a ti te quedó horrible, parece que lo hiciste con los pies. No, un halago a tu hermana, dale gracias a Dios. Un halago a tu hermano, recuerdo cuando mi mamá dijo una ocasión, ¿quién lavó los trastes? Yo me quedé así como diciendo que no digan. Dice mi hermana, mandé a Elías a lavarlos. Vaya, dice, a ver si ustedes aprenden a lavar trastes. Les ganó su hermano que es hombre. Mejor mi hermana no hubiera dicho eso. Y recuerdo que mi hermana fue y me jaló las orejas y me dijo, si los vuelves a lavar así de limpios, te pego la próxima vez. No digo quién. Pero es que yo era detallista, lavaba las esquinitas donde van los remaches, que a veces se va poniendo negro, no sé si me explico, que siempre se viera nueva la cacerola. Dice la Biblia que su hermano se ensañó, y es ahí un problema entre la familia. ¿Qué culpa tiene Abel de que el pensamiento de Caín creciera? Dice el versículo 8, imagínate hasta dónde llegó. Y dijo Caín a su hermano Abel, vamos, te invito a un helado al centro. Eso dijo. Vamos al campo. Cuidado con esas invitaciones. Si tu mamá, tu papá te dijo, oye, qué bien te quedó, y vistes que tu hermano o tu hermana no hizo buena cara, dile, después estoy ocupado. Eso es trampa, eso es peligro. Por lo que tú ofreces a Dios,
el diablo va a aprovechar cualquier situación en la familia para ponerte en contra a la familia. Y vas a decir, pero ¿yo qué culpa tengo? Ah, sencillo, es que Dios se agradó de ti. ¿Comprendes? Hay diferencia. Mira, ¿qué le costaba a Caín reflexionar y decir, bueno, pues yo voy a hacer algo mejor? No sé si me explico. Abel, vente, vamos a volver a hacer otro sacrificio y tratar de mejorar su sacrificio. No, se fue contra su hermano en lugar de buscar dar lo mejor para Dios. Hay muchos que piensan así, van contra la familia en lugar de decir, yo voy a orar como él o como ella. ¿Sí me estoy explicando? Dice, vamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y ahí terminó su historia. No le dio tiempo para después decirle, hermano, perdóname. No hubo tiempo para reconciliarse, para reflexionar. Y esa es la triste realidad en nuestra vida, que cuando nos dejamos llevar por nuestros impulsos, ya no hay tiempo para pedir perdón. En mi estado recientemente puse la historia de unos hombres que al morir su padre se pelearon la herencia, se pasaron años peleando la herencia, murieron los padres y los nietos, los primos, en pocos minutos llegaron a un acuerdo, se perdonaron y dejaron las cosas en paz. Y aquellos dos hombres murieron peleándose y nunca tomaron posesión de la herencia porque todos querían todo. Nunca hubo oportunidad para decirle te amo. ¿Sí me explico? Nunca hubo oportunidad para recordar la memoria de los padres y amarse, quererse, apoyarse, visitarse. Pero el odio y el resentimiento los dividió. Caín mató a su hermano Abel. Hubo tiempo para decirle, ay hermanito, perdóname. No. Un día murió Caín. Te pregunto, ¿tú crees que se encontraron en el paraíso? No. Y que Abel le dijo, ay hermanito, no te preocupes. No, después de esta vida no hay tiempo para reconciliarse. Después de morir, en la vida eterna, no hay tiempo. Los que vayamos al cielo o los que vayan al infierno, la Biblia no dice que nos vamos a estar reconciliando. Decir, ay hija, ¿te acuerdas cuando allá en la tierra te di 3 varazos porque no querías entender? No vamos a estar en el cielo pidiéndonos perdón por lo que hicimos. No sé si me explico. Ay, mamá, perdóname, ¿te acuerdas cuando te enchilé con la comida? No va a haber tiempo para eso. Mira, yo quiero hacerte otra pregunta. ¿Ya viste quién mató a Abel? La pregunta que quiero hacerte es la siguiente. ¿Quién quería matar a Jacob? Su hermano. Pero antes de pasar a esta historia, ¿sabes por qué llegó la muerte de Abel? Porque Dios se agradó de Abel. ¿Sabes por qué querían matar a Jacob? Capítulo 27, Génesis. Porque él había tenido la bendición de su padre. Nada más por eso, sí. ¿Qué había hecho Esaú? Le había vendido su primogenitura por un plato de comida. Hubiera sido un filete, un corte ribeye, una chuleta, un buen platillo que costara unos 5,000 pesos. No. Y no menosprecio las lentejas. Pero te pregunto, ¿en cuántas fondas y en cuántos restaurantes encuentras lentejas en el menú? Y en la casa la mamá los hace y le ponemos mal la cara. O sea, quiero que analices esto, no por hablar mal de este alimento que se los recomiendo, la verdad es muy bueno la lenteja. Pero ponle frijoles y ponle lentejas, ¿qué te van a comer los hijos? Ponles combas y ponles lentejas. Ah, no saben ni qué son las combas. Las combas. Y más si están con mantequita bien guisadas. A este hombre se le ocurrió vender su primogenitura por un plato de lentejas. Él vivió la consecuencia de su decisión. Dice el versículo 41, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días, fíjate el pensamiento,
Llegarán los días del luto de mi padre y yo le voy a dar su plato de lentejas a mi hermano de regreso. Eso dijo. Y yo le voy a reclamar sobre la bendición. No. Lo pensó, lo planificó y puso fecha. Llegarán los días del luto. Y dice la Biblia que él dijo, y yo mataré a mi hermano Jacob. Puso su nota en el área de trabajos a realizar de su corazón. Cada vez que él entraba y salía, miraba ese pensamiento. ¿Le quedaba mucho a su padre? No. ¿Sí me explico? Quiero que veas, todo por tener la bendición de Dios. Si Dios te ha escogido para bendición, no te extrañe que tus propios hermanos estén esperando que tus padres fallezcan para quitarte lo que tú tienes. Eso no es profecía, es una historia que se puede repetir en muchos de nosotros. ¿Sí me explico? Y quiero que comprendas, por eso la importancia de perdonarlo a nuestros hermanos, para que cuando llegue este momento, nuestro corazón esté sano. Recuerdo un acompañamiento fúnebre, llegué como pastor, atendimos todo y empezamos a mover para el ataúd de los médicos forenses, todo el proceso cuando una persona muere en su casa. Llegó el médico forense, revisó todo, dieron fe de todo el acto, muerte natural, todo. Como a las 2 horas de ver ya oficialmente el funeral, ya el ataúd, la gente estaba llegando acompañando, ya le habían dado tortas a la gente que había llegado, ya todo ya un proceso fúnebre. Empiezo a escuchar voces fuertes y me acerco, no por chismoso, sino que me acerco como pastor, me preocupaba que eso se oía afuera, y estoy viendo a la familia discutir en dónde iban a sepultar. No, pero es que se va a sepultar con mi padre porque ella fue la esposa de mi padre. Y le decían los otros hijos, sí, pero es que se casó y ahora tiene otro marido y vamos a buscarle otra tumba. Y estaban discutiendo. Cuando yo vi que la discusión no iba a acabarse luego, le pedí a toda la gente que se fuera mejor. Con pena y dolor y vergüenza le dije a uno de los mayores, oye, no se ven bien discutiendo eso aquí ahorita. Hay que hablarlo, no hay que discutirlo. Hay una diferencia entre hablar y discutir. Retiré a la gente, le dije a todos, perdón, disculpen, soy el pastor, no soy familia, pero la familia merece un espacio de respeto ante una situación personal y sentimental. Pido por favor, nos dejen, se retiren y nos acompañen más tarde. Hay que dejar que ellos se arreglen sus diferencias. Tuve que cerrar la puerta y con dolor y pena y todo, pedí a todos los hermanos y a los vecinos y a todos que se fueran. ¿Qué crees que se fueron hablando todos? Algo está pasando. ¿Sí me explico? La discusión se oía grande, que aún los vecinos afuera en la calle se oían los gritos. Sale un hombre y me dice, oiga, disculpe, ¿usted es el pastor? Le dije, sí, puede pasar porque mis cuñados están insoportables. Dije, este es el yerno. Ya pasé y me dice, usted decida. Dije, no, a mí no me llamen para decidir. Pero sí los hice pensar a los dos lados. Es un momento de decisión de honrar la memoria de su madre. Después de platicar, llegaron a un acuerdo. Después de llegar al acuerdo, aunque yo fui a abrir la puerta para que entrara, ya la gente se había ido. ¿Sí me explico? Cuando ya regresaron, el ambiente estaba un poquito más calmado, el acompañamiento siguió todo, y al otro día, en el sepelio, las dos familias, de un lado estaban unos hijos y del otro lado otros hijos, suspirando. Y otros, imagínate cómo estaban, porque no estaba en el lugar que ellos querían. Como dijo la Visquita, ni contigo ni contigo. Así ni con unos ni con otros. ¿Sí me explico? Tomamos una decisión y fue sepultada. Quiero que veas, volvamos a la lectura bíblica. Jacob estaba a punto de ser matado por su hermano. ¿Por algo? ¿Sí me explico? Que Dios se había permitido. La fe, tu relación con Dios puede causar diferencia de pensamientos con tus hermanos. Y te van a criticar. Y eso, que es cristiano.
¿Quién crees tú que le hizo trampa a Jacob, aparte de su hermano Esaú? Pura familia. Capítulo 29. Dice la Biblia que cuando la mamá, Rebeca, se dio cuenta que Esaú quería matar a su hermano, lo mandó con su tío Labán, con su hermano Labán. Y estando allá, miró que una mujer llegó a dar de beber a sus ovejas y él se comidió. Levantó la tapa, preparó todo y tomaron agua las ovejas. Y le va diciendo de quién es hija. Dice la Biblia que la abrazó, lloró y le dijo, vengo a ver a mi tío, soy como tu hermano, dice. Y ahí es donde comienza la historia. Se enamoró este muchacho de Raquel. Y dice la Biblia que estando allá, hizo un trato. Le dijo, oye, ya quédate aquí. ¿Qué quieres? Dijo, quiero a ella por mujer. Y le preguntó el futuro suegro, ¿qué harías por ella? Versículo 18. Dice que Jacob le dijo a su suegro, yo te serviré 7 años por Raquel. 7 años. Él se ofreció. Él venía huyendo de su hermano que lo quería matar. Y dice la Biblia, el versículo 20, que él sirvió 7 años y le parecieron pocos. ¿Por qué? Estaba enamorado el muchacho. 7 años, como 7 días. Yo creo que iba contando cuenta regresiva. ¿Sí me explico? Pero aquí no termina la historia. Dice el versículo 21, entonces Jacob dijo a Labán, dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Versículo 22, el suegro quiso quedar bien y preparó una fiesta. Dice, entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo un banquete. Era tramposo. Él no quería quedar bien con el yerno. Lo embriagó, lo emborrachó, lo durmió con eso y a la hora de la boda le metió a otra mujer. Al otro día al amanecer, el hombre descubre que era la cuñada y no era la novia. Pero ya había pasado lo que tenía que pasar, no la podía regresar. ¿Sí me explico? Tanto fue el plan del suegro que le dio criada, le dio todos. Así es que cuando Lea llega al lado de aquel hombre dormido por la bebida y el exceso de la fiesta, dice la Biblia que esta mujer ya llevaba todo el dote de su padre. Ya llevaba criados, llevaba todo. Así es que aquel hombre, Jacob, no podía regresarla. ¿Sí me explico? Va y le dice, oye, ¿por qué me hiciste eso? Dice el versículo 25, venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob fue a Labán y le dijo, ¿qué es esto que me has hecho? No te serví yo por Raquel. Y dijo, es que así no es la costumbre aquí. Fíjate lo que le dice el suegro, cumple la semana y te voy a dar a Raquel, pero me vas a trabajar otros 7 años. O sea, después de la noche de bodas, a los 8 días, iba a tener a Raquel, pero iba a trabajar 7 años más. Dice el versículo 30, que él dice, y sirvió a Labán aún otros 7 años. El hombre que lo quería matar su hermano, ahora se lo quería acabar su suegro. Por eso te dije, el texto que habla Mateo de Jesús, te lo iba a explicar de manera histórica. Al suegro contra el yerno y a la nuera contra la suegra, o viceversa. Sabes que cuando tienes la bendición de Dios, va a haber familia que no te va a ver bien, va a haber familia que no te va a aceptar, va a haber familia que te va a presionar para que no leas, para que no ores, para que no obedezcas a Dios. Y ahí va a empezar la discusión. Quiero que reflexiones, termino con hasta aquí solamente. Dice la Biblia que cuando él se casa, ya cuando él cumple los 14 años, el suegro le dice, ahora trabaja para mí, hagámonos socios. Y Jacob le dice, ¿cuál va a ser mi paga? Y hay un trato ahí que hicieron. Y le dijo, si las ovejas son pintas, ¿y qué crees que pasó? Acompáñame al capítulo 31. Y fíjate lo que dice Jacob. Versículo 7. Le dice a sus mujeres, y vuestro padre me ha engañado, me ha cambiado el salario. ¿Cuántas veces? 10 veces. ¿Quién quiere tener un suegro así? ¿O quién quiere tener una suegra así?
No. Y además con darle 2 mujeres ya era demasiado, él amaba una. Imagínate, entre las propias mujeres se peleaban al marido. Oye, déjame que duerma conmigo. No, pues no. Que dice la Biblia que le dieron, pagaban por tenerlo. Imagínate. Problemas que tenía este hombre. La mujer no pudo tener hijos y le dice, mira, acércate con la criada. Parecía la abuela, Sara. ¿Se acuerdan que Sara le dijo eso a su abuelo Abraham? Acuéstate con la criada y los hijos que tengan son míos. Imagínate ahora tener 4 mujeres. Problemas. Todo por una bendición que había recibido. Quiero terminar hoy diciéndote, si la familia te cambia los acuerdos, si la familia te dicen, vas a trapear, yo lavo los trastes, y de repente te dicen, no, mejor lava los tuyos, trapeo. Domina tus emociones, domina tus sentimientos, porque ahí es donde el diablo quiere destruirte. Es donde el diablo quiere afectarte. Es donde el diablo quiere meterte en discordia con tu hermano. ¿Sí me explico? Por causa de tu fe, de tu búsqueda con Dios. Por causa de que Dios te ha bendecido, por causa de que Dios te ha escogido, por causa de un propósito de Dios con tu vida. Ponte de pie. Hay más historias que yo creo que el próximo domingo voy a concluir para que comprendas por qué Dios me permite llevarte a hablarte de esto. Por alguna razón en tu vida vas a sufrir. Dijo Jesús que todo lo que suframos por cuanto tenemos a Cristo va a tener recompensa. Así es que si es tu propio padre, tus propios hijos, tu nuera, tu yerno, tu suegro, tu suegra, quien sea que esté usándose para meterte en discordias y en esa separación, pero si tú permaneces fiel a Dios, vas a ser bendecido, vas a ser prosperado, vas a tener el respaldo de Dios. Dije, vas a tener el respaldo de Dios, porque Jacob tuvo el respaldo de Dios, llamado Israel ahora. Vamos a orar. Padre, yo bendigo tu nombre, mi Dios amado, y te exalto, Cordero de Dios. Gracias te doy porque nos permites, mi Dios amado, en esta hora comprender, Señor, que muchos van a aborrecernos por causa de tu nombre, pero no solamente por eso, sino dentro de la familia vamos a vivir situaciones internas que nos van a causar división, nos van a causar discordias, nos van a causar diferencias de pensamientos, y eso puede traer consecuencias. Padre, hemos visto, Señor, que Abel no tuvo la oportunidad, fue liquidado, y Caín tampoco tuvo la oportunidad de pedir perdón y reconciliarse con su hermano. Sin embargo, en la historia que estamos viendo de Jacob, Jacob tuvo la oportunidad de ver retribuido todo lo que él vivió, ver retribuido todo lo que él enfrentó, y Dios le recompensó por cada acto injusto que él vivió. Padre de la gloria, pon en tus manos, Señor, la vida de cada uno de nosotros y permítenos comprender, entender y aceptar tu propósito divino. En el nombre de Jesús, gracias te doy porque yo sé que tu palabra hará eco en nuestro corazón y nos hará comprender, mi Dios amado,